Buenos días. Nuestro equipo entrevistará a una enfermera a la cual veremos ahorita que nos aportará nuevos conocimientos. El día de hoy nos encontramos con la enfermera Emilia Evangelista Mora, que nos proporcionará información acerca de la carrera de enfermería. Buenos días. Buenos días. Bueno, la primera pregunta sería, ¿por qué decidió estudiar enfermería? Bien, la enfermería yo la empecé a estudiar porque desde niña a mí me llamaba mucho la atención inyectar, ¿sí? Uno de mis hobbies favoritos era inyectar a mis muñecas. En ese entonces, pues, la única que tuve, la inyectaba yo y pues, fingía yo que estaba enferma y van a creer, les va a dar un poco de risa, pero la inyectaba yo como un clavo. Entonces mi muñequita terminó toda agujereada de sus nalgas. ¿Qué fue que la motivó a estudiar? Eso, el querer curar a los enfermos. ¿Así fue descubriendo su vocación? Fui descubriendo mi vocación, llegué a la secundaria y ahí por influencia de algunas compañeras con las que me llevaba, como que me entró el gusanito de ser maestra en educación, pero no, después otra vez retomé ser enfermera porque yo sentía que para eso estaba yo hecha. Okay. ¿Cómo fue su estancia en la universidad? ¿Le fue difícil entrar a una? Me fue difícil porque, por ejemplo, en mi época, que estoy hablando entre los 70, ¿sí? 75, pues la enfermería como tal no había llegado aquí a Tehuacán y la única escuela que existía era la de profesional técnico y pues ahí fue donde yo me inicié y siento que en sí el ingreso a la universidad no fue tan complicado, sino más que nada porque como no existía aquí en Tehuacán, bueno, no había dónde acudir, pero si yo hubiera tenido esa oportunidad la hubiera yo aprovechado, porque primero estudié como profesional técnico en enfermería, posterior hice mi prepa y posterior ingreso a la universidad, que fue en el sistema abierto de la Universidad Autónoma de México. ¿Cuántos años lleva trabajando de enfermera? Bien, trabajé 27 años como enfermera, en este momento estoy jubilada, trabajé en el Instituto Mexicano del Seguro Social y hasta la fecha pues ya me encuentro pensionada, aunque ejerzo como docente catedrática en algunas universidades de aquí de Tehuacán. Bueno, entonces, ¿le gusta lo que hace actualmente? Claro. Y finalmente también cumplí otro de mis objetivos, ser maestra, ¿sí? Porque aparte de la licenciatura en enfermería, tengo la maestría en educación. Bueno, ¿cuáles consideran que son las funciones más importantes de una enfermera? Bien, dentro de las funciones más importantes de la enfermera, primero es brindar atención al paciente, segundo es el compromiso con la educación, porque debemos estarnos actualizando constantemente y sobre todo también debemos de comprometernos con la investigación, porque en realidad actualmente en la enfermería lo que se da muy poco es la investigación y es a lo que debemos también de dar prioridades. ¿Por qué? Porque a través de la investigación nosotros vamos a comprobar técnicas y métodos que son efectivos durante el tratamiento o atención del paciente. ¿Con qué tipo de personas trataba? Bien, mientras estaba activa dentro del Instituto Mexicano del Seguro Social, inicié como auxiliar de enfermería y posterior como enfermera general. Ahí mi trato directo era con los pacientes, ¿sí? La atención operativa, hacer desde un ingreso y dar toda la atención como es, pues canalizar a los pacientes, administrar medicamentos, apoyarlos con las actividades de la vida diaria como era el baño, el aseo personal, etc. Posterior, conforme yo fui avanzando en mi preparación académica, bueno, fui ocupando otras categorías dentro del mismo instituto, pasando por enfermera jefe de piso, subjefe de enfermeras, nivel con el que actualmente me jubilé. En ese lapso como jefe tuve la oportunidad de trabajar con mis compañeras, ¿sí? Desde el ámbito de la supervisión y el control de lo que es la atención al paciente. ¿Y cómo era su relación de enfermera-paciente?
La relación enfermera-paciente para mí, en mi experiencia, fue muy cordial. Yo siempre traté de que el paciente estuviera bien atendido, incluso cuando a veces sin querer se llevan los problemas de la casa al trabajo, trataba de no involucrar ninguna emoción en ese aspecto, olvidándome de aquellos problemas familiares para poder brindar mejor la atención. Y un orgullo que siento actualmente es que a veces, aunque yo no recuerdo a las personas, pero es bonito que por la calle te vayan saludando y te digan, ¿y se acuerda que yo era el paciente que trató en esa época? O ¿se acuerda que usted me atendió en el parto, etcétera? A veces ni recuerdo a las personas, pero les digo que sí, para no hacerlas sentir mal, pero eso alimenta en mí el orgullo de haber sido una buena enfermera. ¿Cuál fue la cosa más extraña que ha visto siendo enfermera? Una de las cosas más extrañas que yo vi, a lo mejor era todavía por la falta de experiencia, aunque uno conocía las patologías o las enfermedades por las literaturas, pues no deja uno de sorprenderse cuando se va uno encontrando con este tipo de enfermedades. Y sobre todo a mí lo que más me impactó primero fue ver un niño con un síndrome muy desconocido, a la cual la luz solar le dañaba enormemente la piel, ¿sí? Al grado de que se le caía el pelo, la cara la tenía toda ampulada, los brazos. Entonces era un niño que prácticamente tenía que vivir pues encerrado. La vez que llegó al hospital a mí me impactó verlo. De hecho, creo que hasta me mostré un poco de temor o miedo. Casi lo suelto porque ver un pie cercenado y todo pálido como una cera, en ese momento creo que se me iba a caer de las manos. La expresión que puse, a lo mejor la observó el compañero trabajador que iba con el paciente, pero vaya, son cosas en las que por la inexperiencia, porque eso de lo que les platico era en mis inicios como ya enfermera, como ya trabajadora, ya no era estudiante, pero fueron ya cuando yo ya era responsable de todos esos procesos de atención. Y que ni modo, con el tiempo se va uno acostumbrando, curtiendo, como se dice, y ya va uno mostrando cierta fuerza o fortaleza para enfrentar este tipo. ¿Usted recomendaría esta carrera? Sí, pero la sugerencia que haría, y me daría mucho gusto que algunos de ustedes pudieran identificarse con esta profesión, pero sí les recuerdo que aquellos que decidan ser enfermeros o enfermeras, que sea de vocación, porque es una carrera muy sacrificada. No siempre vamos a ganar mucho dinero, en ocasiones mucho de nuestro trabajo a veces es pues no muy bien pagado, ¿sí? Entonces yo aquí siempre hago alusión a que deben de tener esa vocación de servicio, porque sin ella, enfermera o enfermero que decida hacerlo, va a ser un enfermero o una enfermera del montón como las que ya habemos, o hay muchas, ¿sí? Que maltratan al paciente, ¿sí? Le contestan mal, los regañan, que es lo que más se queja al público, ¿sí? Del maltrato que enfermería les da. Eso nunca debe de suceder. ¿Por qué? Porque finalmente también somos seres humanos que vamos a necesitar también de la atención de una enfermera o enfermero, y nos gustaría que nos trataran bien. Bien, continuando con lo que es referente a la vocación, yo les diría que aquellos que elijan esta carrera tomen en cuenta que enfermería tiene muchísimas satisfacciones, pero también tienen que tomar en cuenta que dentro de la sociedad nuestra profesión es muy poco reconocida, ya que, por ejemplo, un ingeniero va por la calle y le dicen adiós ingeniero fulano o sultano, adiós licenciada o abogada perengana, pero ¿han ustedes escuchado que a la enfermera le digan adiós enfermera o licenciada? Porque finalmente, acuérdense que en enfermería hay muchas categorías, ¿sí?
Entre ellas podemos ser auxiliares de enfermería, ¿sí? Profesionales técnicos, licenciados, maestros, doctores, pero como ya mencioné, la sociedad aún no nos reconoce con esos grados académicos. Por lo tanto, quien decida, por favor, demuestre que la enfermería es una profesión, que no es una carrera en la que no tenemos voz y voto. Actualmente la enfermería tiene ya el propósito de crecer. De hecho, hay una ley en la que promueve a la enfermera capaz de diagnosticar y tratar a sus pacientes. En pocas palabras, como enfermeras y enfermeros podemos recetar a nuestros pacientes, podemos dictar el tratamiento que debemos instituir. Tenemos un proceso, tenemos una ciencia que nos respalda y, obvio, trabajamos en colaboración con otras profesiones, pero nuestra profesión es independiente. Tomen en cuenta que pueden ustedes realizarse en esta misma, llegar hasta donde ustedes se lo propongan y con mucha satisfacción. Muchas gracias.